Bueno, y como estamos hablando de frío, y estamos hablando de hielo, y estamos hablando de verano, Y de y estamos calor. hablando de calor, y de vinos rosados, lo tenemos a Gabriel Fama, dueño de Cadore Heladería. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, gracias a Dios, muy bien. Contanos un poco, primero contanos sobre la heladería, sobre la historia de tu heladería. Y la heladería Cadore nace en el año 1957, que la fundó mi tío Silvestre Olivotti. Como toda historia de inmigración italiana, él vino en la década del 40, escapando de la guerra. Obviamente la zona de Cadore es el norte de Italia, el norte de Venecia, es donde está la feria más antigua del mundo del helado, en un lugar llamado Longarone, que generalmente se hace en los noviembres. Y bueno, vino con un montón de conocimientos de helado, vino a un país que lo cobijó porque ya tenía familia, y bueno, tuvo unas incursiones antes de abrir Cadore en el año 1957 en otras heladerías, y estas cosas que a veces que no las supe bien, como un inmigrante a 10 años de haber venido al país, sí, abrió una heladería sobre Avenida Corrientes, porque no abrió sobre cualquier lugar. Claro, lo abrió en el lugar más exclusivo. Porque en aquel entonces, si querías ir a comer pizza, tenías que ir a Avenida Corrientes, querías el teatro, querías el cine, querías de la gastronomía, todo era Avenida Corrientes. Entonces, cuando abrieron, estaban en la época en que la heladería solo funcionaba en el verano. Así es, en realidad la heladería siempre funcionaba desde principios de septiembre. Bueno, hacía calor. A fin de abril, claro. Los italianos abrían y cerraban sus negocios, laburaban casi te diría 18 horas por día, todos los días, no tenían feriado, no tenían nada de nada, no había franco de nada, ni de ellos, ni de los empleados, no había nada. Y luego se iban a su tierra natal, en realidad porque querían ver a su familia. Muchos de ellos decían que volvían a trabajar, pero ninguno volvía a trabajar. No conocía a ninguno que trabajaba, iban a disfrutar su familia. Y esto sucedió hasta la década del 90, en donde ya las heladerías, por cuestiones económicas, tenían que dejar de cerrar para tener que estar más tiempo abierto. Empezó a aparecer los delivery y empezó a aparecer también la descendencia en los negocios. Claro, entonces esos inmigrantes ya tenían hijos a quien le podían dejar los negocios y podían seguir abiertos. Y esto fue así. En realidad en aquellas épocas, cuando empezaban las clases, no le vendías un helado a nadie. ¿Y cuál fue el cambio cultural o cómo se logra ese cambio cultural que hoy comemos helado todo el año? Y tuvo que ver, en realidad, las necesidades de las heladerías de tener más tiempos abiertos, porque antes la gente no tenía su heladería abierta y no tomaba helado. Y en realidad no tomaba helado porque las heladerías estaban cerradas. Claro, porque no tenía oferta. No había nada. Tal vez había una demanda oculta, pero no había oferta. Entonces, las heladerías cerraban y todas esperaban la primera semana de septiembre para ir a su heladería favorita. Sí. Y el cambio cultural empezó con la década del 90, que recién dije, empezaron a estar abiertas, vino la crisis del 2001, empezó el delivery y la Asociación de Heladeros, de la cual soy secretario y fui presidente, empezó a hacer campañas de invierno de consumo de helado, lo cual era impensado. Y los tanos se levantaban y nos mataban a todos. Porque la idea era no hacer consumo y para qué gastar plata en invierno, y por eso se concentraba todos los esfuerzos en la semana del helado artesanal. Siempre era una única semana, justamente por un tema económico de concentrar los esfuerzos y que no esté dilatado a través de un año que no llegábamos a nadie. Pero desde la asociación han venido haciendo un gran trabajo para jerarquizar el helado como producto, el helado artesanal como producto, y para posicionarlo y acercarlo al público. Al público es muy valioso. Fueron muchos años de campaña, de transmitir conocimiento. Antes, cuando dije los italianos venían con sus fórmulas, ellos nunca decían, o sea, sabían que tenían que echarle 3 litros de leche, una jarra de crema, 2 de chocolate y salía el mejor helado. Pero después había que hacer entender los porqués de todo eso. Fíjate que ya en el año 2017 la Asociación de Heladeros firma una diplomatura de helado artesanal junto con la Universidad del Comahue, más precisamente con la Facultad de Ciencia y Tecnología del Alimento. Ya este año, en marzo va a empezar la 5ª cohorte y muchos de los alumnos son viejos heladeros. Mirá, que quieren tener conocimiento. Tener conocimiento de los por qué suceden las cosas. Claro. Que el helado, más allá de no saber por qué, sale bárbaro, pero ahora también quieren saber los por qué. La cuestión química en el proceso. Claro.
Vamos a seguir hablando, pero no vamos a dejar que esta maravilla, por favor, Cerrita, contanos qué nos trajiste. Yo traje varios sabores que me habían dicho para traer. Contanos, ese creo que por el color es el strudel, creo. Strudel. El strudel que es una crema de manzana. Hay un súper dulce de leche. Este es uno de los clásicos, ¿verdad? Ahí tenemos otro. Bueno, este es un helado, este es el chocolate tradicional. Hermoso. Miren, para que vean también las cremosidades. Acá el que vamos tiene Pablito. compartiendo. Ahí tienen para cucharear. Muy bien. Y el que tiene Pablito acá debe ser una... No lo veo. ¿Es el pistacho? Mirá, ahí lo está. No, es el marrón glacé. El marrón glacé. Amo el marrón. Hay pocas heladerías que hacen marrón glacé. Muy pocas heladerías. Nosotros como historia histórica y heredaría clásica, si bien siempre queremos innovar, pero siempre también nos queremos mantener con el quinoto al whisky, con el marrón glacé, con la crema de higo con nueces. Una vez uno en la puerta me decía, no quiero que sean, y no lo digo en detrimento de, no queremos que sean una heladería palermitana. Con este tema no quiero gustos raros. Claro, de los gustos raros. Hay modas también, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora es todo el chocolate de Dubái, por ejemplo. Nosotros somos una heladería clásica y no nos subimos a las modas. Nosotros seguimos haciendo crema vainilla con chaucha de vainilla, no con esencia. Entonces para nosotros las modas son pasajeras y nosotros persistimos en el tiempo. ¿Este es el pistacho? Ese es el pistacho, sí. Que es un color que no es un color verde. Pero contá por qué no es verde. Yo lo sé, pero contá por qué. En realidad el pistacho, si bien el pistacho es verde, lo que le da sabor... Nosotros, voy más para atrás. En el 2008, en el primer viaje que hago a Italia, me sorprendo por el sabor del pistacho, que era nada que ver con el sabor del pistacho que vendíamos acá. Que acá era de dudosa procedencia ese pistacho. Porque en realidad, más que todo, era esencia y colorante. Cuando vamos allá, empezamos con la Asociación de Heladeros a trabajar en traer aquel producto italiano para que se asemeje a ese helado, a ese gelato. Y mi tío siempre decía que el helado argentino era mejor que el helado italiano y él era barra brava italiana. Así que cuando no me decía eso, yo decía, pero este señor tenía razón. Y cuando viajo a Italia, noto eso, que el helado argentino es mejor. Y había dos sabores que nos llamaban mucho la atención, que era el pistacho y era la nochola, la crema de avellanas. Empezamos a trabajar para que esos dos productos, esas materias primas vengan para acá, tal cual estaban en Italia. Bueno, vinieron, hicimos cambiar el paladar del argentino a empezar a consumir más pistacho, entendieron cómo era el sabor, pero después viene el 2021, empezó el tema de la importación del pistacho. Claro. O sea, si nosotros sabíamos que en San Juan había pistacho, pero ¿cómo hacemos que el pistacho de San Juan se asemeje al pistacho italiano? Y así entendimos de que había que hacerle un proceso de tostado. Entonces el tostado era lo que le terminaba dando el sabor. Cualquier frutos secos, salvo la nuez, la almendra y la avellana le pasan, que se fortalecen su sabor con el tostado. Y en el caso del pistacho tenés que hacer dos tipos de tostado, un poco suave para que siga manteniendo el color, pero un tostado un poco más fuerte que lo hace que sea un tono más amarronado, que es el que termina dándole el sabor. Ahora, recién dijiste esto del helado en la Argentina es mejor que en Italia. Me imagino que tiene que ver con la materia prima, pero ¿cuáles son? ¿Hay otros motivos? No, netamente la materia prima. Y cuando volví de ese viaje de Italia, el primer italiano que vino al negocio le preguntó cómo notaba a nuestro helado con respecto al italiano. Y me dijo una frase muy importante que en ese momento no la había entendido y la entendí después, que era que el helado, me dice, tu helado es un helado de pueblo, no es un helado de ciudad. Y cuando me estaba hablando de pueblo, era que el pueblo respetaba la artesanía y la ciudad lo había semi-industrializado. Pero ahí tocaste un punto interesante, ¿no? Que es, me las puedo imaginar, pero está bueno que cuentes, ¿cuáles son las diferencias entre un helado artesanal y un helado industrial? Yo te cuento cuáles son las características del helado artesanal, que es el que conozco. A ver, dale. El helado artesanal, hablaste de la materia prima obviamente es que es lo más importante. Ahí estabas probando, bueno, obviamente un pistacho que te dije, una crema vainilla hecha con chaucha de vainilla, un dulce de leche que está hecho... Ahora, yo te interrumpo un segundo. Yo soy un gran consumidor de helados, pero no solamente en verano, todo el año, y a mis hijas les encanta también. Hay muchas heladerías, pero pocas tan ricas. Digo, no digo por publicidad que estás acá, pero te das cuenta enseguida, porque cada vez hay más heladerías que no tienen gusto. Me decís que es chocolate dulce leche y no te das cuenta. Por suerte. Quiero decir, nosotros, cuando a mí me preguntan cuál es el gran secreto de Cadore, y decimos que nosotros
mantenemos la identidad del producto desde que nació Cadore, desde el año 57. No variamos, si bien obviamente variamos en sabores, pero sí mantenemos a rajatabla las formas de elaboración. No queremos tener sucursales, porque queremos que pues si estamos hablando de algo de artesanal, la artesanía y las sucursales no se llevan bien. O haces una cosa o la otra. Porque nosotros tenemos una cocina y no tenemos un laboratorio. Y cuando entras a Cadore sentís aromas. Y nosotros queremos que suceda eso, que sientas aromas. Porque ustedes producen ahí mismo. Claro, porque vos mismo vas a sentir igual, o estamos haciendo dulce de leche, o estamos haciendo chocolate, o estamos tostando las almendras, las nueces, la almendra o el pistacho o la avellana. Y para nosotros es eso. Y no podés transformar, vos hablabas antes del vino, y la temperatura que tiene que tomarse el vino o cualquier otra bebida. Sí, la que sea. La que sea que tiene que tener la temperatura justa. El helado le pasa exactamente lo mismo. Tiene que tener la temperatura de despacho del helado está entre 12 y 14 grados. Okay. Si vos te llevas el helado y lo vas a poner en el freezer, trata de bajarlo a la heladera para que el helado vuelva a esos 12, 14 grados. Un rato antes. Un rato antes para que vuelva a tener la temperatura para la cual fue creado. Porque si vos vas a tomar, cuando vos tomás un vino malo o un champán malo, entras a poner hielo, soda, lo enfrías mucho para que pase de largo. Sí. En el caso del helado pasa exactamente lo mismo. Que corres el riesgo, sino que se transforme en medio sopa, ¿viste? No, sopa no, porque también tiene un tema de bacterias. Y cuando pierde la cadena de frío, empieza a tener una transformación que no está bien. Cuando el helado pasa a estado líquido, sacalo, no lo tomes. Vamos a ir llevando así. El tema, sí, obviamente. Por favor. Hablando de temperatura, me lo bueno, todo yo acá. Y me hablaba de las características, obviamente tiene que ver con la materia prima. Cuando vos los degustás en el paladar, se te tiene que pasar enseguida, no te tiene que quedar en boca. Cuando probás un buen chocolate, no tenés que sentir el aceite hidrogenado en boca. Cuando me dicen, che, ¿cuál es el helado más característico de la heladería artesanal? Y para mí es la crema vainilla, porque si usás chaucha de vainilla y te tomás todo el trabajo del mundo para que esa chaucha largue todo el sabor, el resto lo vas a hacer bien. Claro. Vas a exprimir una fruta, vas a hacer un chocolate como tiene que ser. Te dije la temperatura de despacho, el helado tiene que ser espatulable. Quiero decir, cuando vos lo comés con la cuchara, no tenés que sentir grandes tropezones. Para comerlo se te tiene que disolver la boca. Los colores tienen que ser colores lógicos con el producto que estás tomando. Si es una frutilla, la tenés diluida en leche o en agua. Salvo más fuerte puede ser una frambuesa, más fuerte puede ser un azaí, pero no una frutilla. Claro. Y el color también es una característica. Pero entonces vos en tu heladería no tenés gustos como crema del cielo. De dudosa. Crema del cielo es polémico, pero... Es muy polémico. No sé de qué estamos hablando. Es polémico porque, bueno... Es como encontrar una botella de vino en el freezer. Para mí es más o menos es lo mismo. Nada, obviamente que hay sabores característicos. Entendemos que a veces llaman los colores, pero los auténticos heladeros artesanales nosotros huimos a los colores. Sí. ¿Qué es los sabores que más salen? Hablamos de Argentina y obviamente que es dulce de leche. Acá como que, pero en el caso nuestro, si bien lo que más vendemos son dulce de leche granizado, todos los días hacemos la misma cantidad de pistacho que de dulce de leche, que es una cosa impensada. Pero eso ahora... Eso hace 3, 4 años ya que venimos con ese tema del boca a boca de la gente, que es más, en un momento lo tuvimos que limitar, porque como no queremos venderlo a un precio diferenciado, tuvimos que limitar a 1/4 kilo por persona para... Porque, permítame decir esto, antes del furor de Dubái, Cadore, con esto que hablábamos antes del posicionamiento del helado de calidad, del producto de calidad, empezó a posicionar el pistacho. Sí. Me animo a decir que fue la primera heladería, yo creo que la primera que jerarquizó al pistacho, o una de las primeras, y a partir de ahí entró como en ese furor que otras heladerías artesanales e incluso restaurantes que ofrecen helados de muy buena calidad también le dieron al pistacho ese lugar de dejar de ser un sabor de viejos, entre comillas, para ser un sabor cool, mucho antes de que se pusiera de moda el Dubai, y ahora sí, con el Dubai explotó el pistacho por todos lados. Sí, bueno, pero como que ahora también el Dubai como que viene apagándose. Sí, claro, ahora ya no pregunta. Sí. Y nada, el helado artesanal, digo, más allá
que no es un postre, es un alimento. Sí. Es un alimento para... Una fruta muy noble. No, sí, una forma muy noble de dar felicidad. Y que creo que no hay... Pero aparte te cambia un poquito de helado. Y el azúcar. No hay producto gastronómico que tenga tanta trazabilidad en la vida de un ser humano como el helado. Y me refiero que cuando sos bebé y el pediatra te libera para... Cada uno va a su heladería preferida a llevarlo y a verla. Bueno, hoy tiene datos fotográficos más sensibles para el día a día, para ver ese momento donde prueba ese helado donde el padre es fanático y después no parás, después mientras respirás, tomás helado. Y el helado va, cuando te dicen no estoy lleno, pero yo el helado lo como. Y lo comés porque el helado no va al estómago, el helado va al alma. Muy bueno. Es buena esa. Pero la pregunta que te quiero hacer es, salgo un poquito de la heladería y me voy a la asociación. Ustedes trabajan, te escuchaba el otro día dando una entrevista en otro medio, en los mundiales, sí. Con el entrenamiento de los equipos para que vayan a representar a la Argentina. Contanos un poquito sobre eso. Mañana ya empieza a competir el equipo argentino en Rimini. Okay. Yo no me acuerdo qué edición de la Copa del Mundo es. Es una competencia muy, pero muy difícil, muy difícil. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Tiene 6 pruebas distintas de tortas, de copa helada, de snacks salados, de precisión con snacks también dulces, que este año uno de los sabores característicos es el marrón glacé. Hay también escenografía donde el equipo argentino empezó a trabajar ya casi un año. Hubo un momento que trabajaba más de 12 horas por día. La preparación es como que cuando vos te preparás a un mundial y de golpe vos vas todo preparado, ensayado, a más no poder, y después tenés una mínima equivocación y te podés pasar del primer puesto al quinto o al sexto. Los que te califican primero son los 12 capitanes de cada uno de los equipos que en realidad evalúan al resto, no a su propio equipo. Entonces, pero ahí tenés de Malasia, de Singapur, tenés que gustarle a todos con el helado. No podés ir con un dulce de leche, con algo característico bien argentino. Y después las notas más altas las terminan dando 4 chefs, que son los que califican también a cada uno de los equipos. Este año Argentina es el único lugar en el mundo donde tiene una base el campeonato americano y no hay otra parte en el mundo. Nosotros el año que viene vamos a hacer el 6º campeonato americano o latinoamericano, y recién Europa va a ser el 2º europeo. O sea, nosotros estamos muy adelantados, toman normas que nosotros tomamos acá. Antes ellos calificaban mucho lo que tiene que ver con imágenes, con todo lo visual, y nosotros decíamos, es el campeonato del helado, hay que evaluar el helado. Claro. Lo visual, si bien es muy lindo, pero acá tenés que degustar los sabores. ¿Y en esas 12 horas qué hacían? ¿Cómo entrenaban? Entrenaban de todo, los maridajes, fundamentalmente los maridajes, también a trabajar con chefs para maridajes, tenés que trabajar con los otros años es la primera vez que en el campeonato mundial no hay una escultura de hielo. Este año hay una escultura de chocolate, se prepara también un chocolatero, hay un heladero, hay un chef. En realidad trabajan 3 personas en el box y el capitán del equipo. Es muy arduo el trabajo, muy arduo, y a cada hora, en el caso de Argentina, todos los años eran los 12 campeonatos todos juntos. Este año se va en 2 partes, donde mañana y pasado le tocó por sorteo participar a Argentina. En el campeonato pasado fue primero, o sea que jugar primero es terrible, es terrible porque vos te olvidaste de poner algo y el de atrás dice, che, ¿dónde está el algo? Entonces corrige los errores, claro. Te van dándole con ser primero nada. Este año Argentina es tercero para participar en los 2 primeros días. Los otros 2 días son otros 6 equipos. Creo que el martes 20 a la mañana se dice quién es el ganador. Perdón, ¿pero es una sola participación o tenés que...? Son 2 días. Claro, porque todas las pruebas no se alcanzan. No, pero el primer día son 12 horas de preparación, que es mañana. El segundo día son 6 horas. Wow, te digo que es de alta exigencia. Y te digo que hay momentos que hay que hasta trabajar en lo anímico. Sí. Para que un error, porque te puede ser que de golpe un batidor de frío se te mancó y vos estás atrasado, claro. y no te perdonas nada. Ahora, es muy complejo. Son 2 heladeros. Y además, ¿hay un heladero chef? Hay específicamente el capitán es heladero. Sí. Hay un heladero dentro del box.
hay un chef que también sabe de helado, pero se dedica a hacer los snacks salados, y hay un escultor de chocolate que también sabe de helado. El que hace los snacks salados es para hacer utilización de helados en preparaciones saladas, me imagino, como parte de comidas. No, sí, de comida y del maridaje, del sabor que le toque, el maridaje que hace. Y también hay una prueba que Argentina salió primera en el 2020, que es la caja misteriosa, el Mystery Box, que le había tocado un café y damasco. Wow. Y con el café hicieron un helado de chocolate, café y vainilla, y que lo habían llamado Café Fellini, porque en Rimini hacía los 100 años que había nacido Fellini. Y con el damasco hicieron un helado de damasco con una infusión de amapola, que con los dos salieron primero, que esa es la prueba más difícil porque tenés 2 horas para generar un buen sabor, y lo que te tocó. Como en 2 años anteriores le había tocado una fruta que era 100 veces más ácida que el limón, que de los 12 directores, de los capitanes de equipo, había 2 solo que la conocían, hacía que vos ponete a jugar con un sabor, no sabías qué era, y ponete a jugar con eso era muy complejo, muy complejo. Así que vuelvo a repetir, es muy difícil. Creo que este año es el año de mejor preparación que fue el equipo argentino, pero te digo que hay que darle una dedicación que es terrible y un costo muy alto económico, y a veces te cuesta conseguir apoyo. Y nosotros cuando vamos ahí estamos defendiendo la celeste y blanca. Ese es uno de los equipos. Bueno, sí, él es Eduardo Zacarías, es el capitán del equipo. Es, te diría, una persona muy enferma, ya es la cuarta vez que participa como capitán. Él quiere a toda costa salir campeón a toda costa, porque creo que da su vida. Yo creo que si le preguntas si das tu vida por salir campeón, yo creo que ¿Cuál fue la máxima posición en la que llegó Argentina? Tercera, y a veces haber perdido por un punto. Sí, una bronca tremenda. No, un punto de 10, un punto de 2000. Sí. Y que a veces decís, ¿cuál es la diferencia? Porque deberían tener una tolerancia en porcentaje de 2000, no de 10. De 10 sí, uno es mucho. Pero de 2000, uno es nada. ínfimo. ¿Y ahí qué sabores predominan? Bueno, recién nos decías, la fruta la más ácida, 100 veces más ácida que un limón. Digo, porque me imagino que tiene que trabajar como con propuestas más internacionales. El equipo argentino, no te puedo decir la cantidad de sabores, porque en realidad cada presentación a veces tiene como 12 sabores de helado distintos. Preparan los gelés, las tipo mermelada, para que se entienda distinto, y vas con capa y capa, que no la podés creer. No quiero, como el equipo va mañana, sí, no quiero mostrar nada. Te digo que es muy complejo, porque las tortas a veces tienen 10 inserts distintos, para que cuando vos cortás la torta, una de las pruebas más difíciles es el corte de torta, adentro generalmente tiene algún dibujo especial. El de Argentina este año, lo voy a decir porque están durmiendo, y mañana va a estar. Bueno, tiene un dibujo especial, y ese dibujo, cuando vos cortás la torta, tiene que estar perfecto, no tiene que estar chorreado porque la crema de arriba te chorreó con el de abajo y con el de abajo. No te digo que es una preparación terrible. Hay unos snacks que tienen también de precisión de peso, que también Argentina le habían descontado también estas cosas. ¿Por qué descontás tantos puntos? A veces en un error, que fue un error, también entendamos, un error de precisión, cuando en realidad es un campeonato de helado. De sabores, o sea, ¿no? Distinguí cuánta penalidad dale, pero mucha penalidad a un helado mal hecho, no una cuestión de peso. Con mala textura. O con mala textura. Mira cómo sabe Adriana. Cómo sabe el tema de textura. Nada, y cuando vos preparás capaz de una mezcla de helados de agua, helados de crema con distintas densidades, por ejemplo, en una torta, el corte también lo tenés que tener perfecto. Y tener eso perfecto quiere decir que tenés que trabajar con balance de fórmula en cada uno de los sabores. Yo me quedé con una duda. ¿Algún ejemplo de snack salado que mencionabas? Y hubo años con helados de tomate, albahaca, variedades de queso, y que tenés que hacer helado con un crocante capaz que tiene que ver con frutos de mar. ¿Y es más complejo el helado salado que el No, dulce? Para elaboración es el mismo. Lo que pasa es que tenés que trabajar mucho más en los maridajes, porque no es normal. Claro. En realidad son helados de plato. Claro. Sí, no son helados, sí. Vas a decir, dame un helado de tomate y albahaca. No lo sé si dentro de 20 años va a suceder. Pero te pasa cuando vos sacás un gusto raro, te dice.
No, pero el limón con albahaca es más normal porque también tenemos la limonada. Claro. Ustedes tienen uno, de hecho. De limonada. Que es limón, albahaca y menta, ¿no? Limón, menta y jengibre. Menta y jengibre. Nosotros también, bueno, en el caso de nuestro Decadore, como tenemos una casa de especias en la misma cuadra, que siempre digo de un felino que no es blanco, que tiene casi 100 años. El gato negro. Sí, es un clásico de Buenos Aires. Y trabajamos mucho con las especias de esas. Por ejemplo, nosotros hacemos un helado de pomelo rosado, hibiscus y cardamomo. Y ese surgió porque una vez había ido, bueno, tenía un amigo en Houston y ellos tomaban agua con la flor de Jamaica, con el hibiscus, y yo decía, esto no tiene gusto a nada. Para mí era agua sucia, le decía a ellos. Digo, pero tengo que darle una impronta. Ahí está, pomelada. Por eso fue el pomelo rosado y consultamos en el gato negro y el cardamomo. Nos pasó con el azaí porque tenemos mucho turismo brasilero, pero el azaí es muy fuerte. Entonces, para bajar la intensidad, le colocamos jugo de naranja. Y está muy rápida la producción. No, son impresionantes. Alta velocidad. Sí. Y le agregamos la pimienta rosa. Claro. Este año dijimos, bueno, este año no, el año pasado, vamos a hacer un sabor argentino, un sabor tano. Ajá. Y dijimos, bueno, vayamos al affogato. Hicimos un helado de dulce de leche con un ristretto, con un café ristretto, y le agregamos unos biscotti italianos para darle el sabor de los dos y darle la crocantez. Claro, entonces está muy bueno, está muy interesante, así que la puse a mi señora, la maestra pastelera, a hacer los biscotti italianos. Así que nada, son sabores nuevos, creativos y distintos. Mis sabores son todos clásicos y nos acabas de tirar 3. Bueno, pero bueno, para que acompañen el marrón glacé, para que coman la quinota, el higo con nueces y bueno, a eso. ¿Toda la vida en la heladería? Sí. En realidad, bueno, yo tenía 3 tíos míos con heladerías. El que más impronta tenía de heladería era mi tío de Avenida Corriente, que fue fundador de la Asociación de Heladeros. Y él me enseñó, yo veía la Asociación de Heladeros, nació en el 72. Yo empecé en la heladería en el año 76, ya tenía 13 años. Y como no se podía ir de vacaciones, y tampoco no había vacaciones, había que juntar unos mangos también para ayudar acá en la casa. Así que iba a trabajar a la heladería los meses que no tenía colegio y después, bueno, volvía. Después, cuando tenía colegio, iba los sábados y los domingos a trabajar hasta que la heladería cerraba. Toda la vida ahí. Y mi tío en un momento me dice, bueno, se quiso ir de la heladería, la dejó la heladería a sus 2 sobrinos. Y me dijo en un momento, se fue a Italia y me dijo, yo quiero que seas el próximo tesorero de la Asociación de Heladeros. Le dije que sí. Le digo, pero yo no conozco nada. Me dice, no te hagas problema, yo cuando vuelvo te voy a dar todos los tips para que estés en la Asociación de Heladeros. Falleció al mes, no volvió. Fui tesorero sin experiencia, pero aparentemente me fue bien porque a los 4 años fui presidente por primera vez, muy joven. Tenía 33 años en aquel momento, muchos años atrás. Y nada, fui presidente, fui secretario y bueno, hoy volví a ser presidente en pandemia y ahora volví a ser secretario. Bueno, hay cosas que uno no las puede dejar porque siente mucha pasión. Es pasión. Gracias, Gabriel, por traernos cosas ricas para nosotros, para toda la producción y por contarnos esta historia tan hermosa. No, gracias a ustedes por permitir el espacio y seguir contando este tema de Decadore, así que cuando quieran lo esperamos en Avenida Corrientes del 1600. Cuando quieren ser feliz, ahí hay un lugar. Que hace bien al alma. Seguro. Bueno, y nosotros nos vemos mañana acá. Sí, aquí estamos. Viernes, nos encontramos por aquí. Vos te quedaste. A mí me mimaron mucho, me dieron vino. Sí, podés volver. Y nos quedaron pendientes, me parece. Sí, quedaron cosas. Recorrida por Las Vegas.